Buenas tardes amigos, bienvenidos a Conexión Comunitaria, un espacio abierto para hablar sobre salud mental. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante y vamos a hablar sobre los tipos de violencia intrafamiliar, para lo cual tenemos con nosotros a la psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitario, Socabaya, la psicóloga Virginia Guadalupe Ramos Sosa. Muchísimas gracias, Virginia, por estar con nosotros en esta tarde. Mucho gusto, Sofía, mucho gusto a todo el equipo de la Red de Salud Arequipa Cayoma Salud Mental. Ujú. Bueno amigos, entonces yo los dejo con Virginia y ya saben, en los comentarios nos pueden escribir todas las preguntas que tengan, alguna duda, alguna consulta y al final de la ponencia van a ser resueltas. Ya está, muy bien. Pasemos con las diapositivas. Muy bien. El tema que nos trajo al día de hoy es un tema muy importante, muy relevante en la sociedad, ¿no? Estamos nosotros hablando acerca de lo que es la violencia intrafamiliar y de verdad un poco que nos hacemos esta observación que en la familia suceden muchos hechos en los cuales no solamente existe problemas a nivel social, ¿no? A nivel familiar o algunas situaciones específicamente, sino que hablamos de lo que es la violencia y la violencia como un patrón más que todo que hace de que hay un comportamiento, ¿no? Abusivo por una parte de las parejas, ¿no? Por una parte de la pareja, sea el varón, sea la mujer. El día de hoy lo estamos enfocando o direccionándolo a la mujer, pero también es importante que nosotros tengamos esa tolerancia y esa comprensión, estimados que me ven, las personas que me ven, que me escuchan, ¿no? Es importante que nosotros analicemos, ¿no? Nuestros comportamientos, la forma como nosotros interactuamos en nuestra familia. Y es por eso que vamos a ver diversos tipos de violencia y los cuales los vamos a dar a conocer de una manera rápida para que ustedes también lo puedan ir conociendo. Ya, siguiente, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dentro de los tipos de violencia estamos ahí, vamos a empezar con la violencia física, ¿no? Es una acción, una conducta que da daño a la otra persona, ¿no? De una manera drástica, a nivel de repente, a nivel físico, haciendo daño, también lo que ¿no? Se evidencia con golpes, con moretones, que están en la siguiente diapositiva, ¿no? Son situaciones en las cuales se observan. Cuando nosotros hacemos una evaluación a nivel física o el médico hace la evaluación física, se observan, ¿no? Estos esas formas en las cuales nosotros vemos y observamos las cuales la mujer evidencia dichos golpes, ¿no? Por ser moretones, pueden ser de algunos daños ocasionados, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado, ya que ningún tipo de violencia está permitido, ¿no? Debemos nosotros poder fomentar formas adecuadas. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. A ver. Más que todo en esta parte nosotros queremos darles a conocer que todo daño físico, psicológico y las demás otros tipos de violencia siempre van a traer consecuencias, ¿no? Van a traer consecuencias en las cuales van a lastimar a la persona, a la víctima, ¿no? Y también lastima a la familia, al entorno, a los hijos, ¿no? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los cuales cuando nosotros observamos en consulta, solamente al trabajar con la víctima,
nosotros vamos a dar a conocer. Muchas gracias. Solamente al trabajar con la víctima, por ejemplo, ¿no? Evidenciamos que a veces nos dicen, ¿no? Cuando ellos relatan, ¿no? Bofetadas, me empujó, me mordió o me dio un golpe en la cabeza. Entonces, todo eso se evidencia con la observación, pero no solamente conlleva eso, sino que también conlleva en que la víctima a veces guarda resentimiento, guarda miedo, ¿no? Entonces son emociones que albergan dentro de ella o dentro de esa persona en la cual no la deja avanzar, ¿no? No la deja estar bien, ¿no? O sea, desearía estar bien con su familia, con su pareja, por eso es importante trabajar las formas de prevención. Siguiente, por favor. Vamos a pasar al tipo de violencia emocional o psicológica. Muy bien. Es la acción o, ¿no? o conducta que la pareja, el agresor o la agresora tiene, ¿no? A controlar a la víctima, ¿no? A controlarla, a humillarla, a avergonzarla, ¿no? Entonces, eso genera daño psicológico, genera un daño en el cual es muy perjudicial para la persona, ¿no? Por eso existen hasta informes periciales en los cuales se evidencia si hubo daño psíquico, si ha habido afectación psicológica. Entonces, esta parte es muy importante y relevante en la cual debemos tener en consideración. Siguiente, vamos a ver algunas formas o maneras en las cuales nosotros podemos dar indicio, ¿no? O sea, observar en las personas, en algún familiar, más aún, ¿no? Eh, o vecino, amigo, ¿no? Entonces siempre amenaza con lastimar, con lastimarla, ¿no? A veces también la pareja le indica, ¿no? Que le va a quitar a los niños o se va a suicidar si le deja, ¿no? Amenaza con dañar a la familia, amenaza con denunciarla, ¿no? A veces en los casos judiciales que nosotros estamos recibiendo, ni bien llegan las denuncias por violencia física o psicológica, inmediatamente después la otra persona en venganza hace la contradenuncia, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, estas amenazas, la forma de dañar a los seres que más quieren, pueden ser también sus animales domésticos, hacer sentir que está mal de la cabeza o decir nadie te va a creer. Son formas en las cuales a nivel psicológico siempre deterioran. Entonces, por eso es importante que pongamos nosotros mucha atención, ya que si un familiar, a un familiar o a un amigo o amiga está pasando por eso, es importante poder apoyarlo y ayudarlo. Siguiente, por favor. También acá están, dicen, ¿no? Los juegos mentales, ¿no? En esta parte un poquito aquí explicándoles más que todo, existe personas víctimas de violencia en las cuales indican ya cuando han tenido años de convivencia con el agresor y dicen, ¿no? Señorita, siento que todo lo que dice él o ella es verdad, ¿no? Si dicen, por ejemplo, que soy tonta, de verdad, a veces, señorita, siento que de verdad sí soy tonta porque tantas veces me lo dijo, me lo hizo creer que yo ya siento que hago mal las cosas. Y digamos, estoy cocinando y me sale mal algo, o quiero hacer algo y nada me sale bien, todo me va mal. Entonces, esto realmente perjudica realmente a la salud mental, ¿no? A la salud mental y emocional. De repente tratarla como una sirviente, tomar las decisiones que se dan en la familia. Siguiente, por favor. Ya está. Muy bien. La violencia, más que todo, la violencia sexual está relacionado a todas las acciones, ¿no? Que conllevan eh, a todas las acciones que conllevan a un índole sexual, ¿no? Puede ser que la víctima se sienta de repente no comprendida, que se sienta coaccionada,
que se sienta obligada de repente, si ella no desea tener intimidad, entonces la persona le obliga. Entonces es una forma en la cual nosotros nos damos cuenta de que esta parte es un área muy importante, el área sexual, porque si dos personas se unen en mutuo acuerdo, es para brindarse amor y cariño, pero si hay de una manera de amenaza, de violencia a nivel sexual, estos también afectan mucho a la autoestima de la mujer, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, ahí vamos a ver las formas en las cuales se desarrolla este tipo de violencia. Siguiente, ahí está. Muy bien, sí. Es cuando, por ejemplo, hacer que ella haga cosas sexuales en contra de su voluntad, ¿no? Tratarla como si fuera un objeto sexual. Lo que es común realmente a veces en las parejas o en los enamorados, ¿no? Por ejemplo, decirte, ¿por qué no te sacas alguna prenda y me mandas una foto? O la otra persona no, pero si me quieres tienes que hacerlo. Entonces es un tipo de amenaza en la cual a veces hace como les dije, la autoestima de la víctima a medida que vaya más deteriorándose, ¿no? Negarle la anticoncepción, someterle a la fuerza a ver material pornográfico o violento, ¿no? Entonces, poner también atención en este aspecto, ya que nosotros siempre estamos relacionándonos con varias personas, ver cuando una mujer, por ejemplo, a veces el tema sexual es muy delicado, ¿no? Entonces, tienen miedo al hablar, al decirnos, ¿no? Lo que a veces sucede con la pareja o cómo está pasando estos hechos de violencia. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a la violencia económica, y la violencia económica es más que todo, ¿no? Una situación en la cual el agresor ejerce violencia por esa situación económica. Es como decir, yo trabajo y si yo trabajo, yo mando aquí, ¿no? Esa situación en la cual indica, ¿no? Te doy tanto de dinero y ese dinero tiene que cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces le priva de dinero, le priva de muchas situaciones y por eso se da esta situación de violencia, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en consideración que este tipo de violencia a veces sucede mucho en las familias en las cuales nosotros vemos, ¿no? Las amas de casa, las mamitas que se quedan a veces a cargo de sus hijitos, ellas evidencian o vienen a consulta, nos dicen, ¿no? Me limita en el dinero o me da contadito con las justas, ¿no? Entonces, a veces hay mucha situación de necesidad más que todo. Entonces, o estoy por, ¿qué va a ser de mí si tengo que aceptar o tengo que resignarme que si yo no trabajo, algo así, ¿no? Si yo no trabajo, tengo que estar supeditada a lo que él diga. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado y atención. Por eso es importante trabajar mucho con las mujeres en los grupos grupo de autoayuda, de ayuda mutua, en los cuales hay que empoderar mucho la capacidad en la cual ellas pueden generar sus propios ingresos. Siguiente, por favor. Ya, ahí están algunos ejemplos: impedir que consiga o que tenga algún trabajo, tomar su dinero o tarjeta de crédito, obligarle a pedir dinero, ¿no? Darle una propina, negarse a pagar las facturas, negar a los alimentos, a ropa o transportes, ¿no? Es una situación muy de control. Recordemos que la violencia, cuando hablamos de violencia, debemos tener esta imagen, ¿no? En la cual siempre va a haber una persona que quiera controlar, ¿no? Y tiene que haber la otra persona en la cual haya esa diferencia de poder. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en consideración que tenemos que trabajar estos aspectos en las familias también, ¿no? Concientizar, sensibilizar a las familias, a los varones, a las mujeres, que esta es una de las partes delicada también, la parte de la economía,
tenemos que nosotros sensibilizar y organizarnos mejor ahí en esa parte. Siguiente, por favor. Ya está. Con relación al aspecto social, en este punto, que más que todo de teoría con lo que dice, ¿no? Controlar con lo que hace, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces a dónde vas, vigilar sus actividades, limitar el acceso a los demás. En este punto quisiera centralizarlo más aún, es de que nosotros, para que haya un proceso de violencia, debemos tener en consideración que la persona, el agresor o la agresora, lo que va a hacer es limitar el acceso, limitar vínculos. ¿A qué me refiero con esto? Que le va a decir, pues obviamente no tienes que ir donde tus padres, no tienes que tener amistades, ¿por qué tienes que salir? Entonces le quita los vínculos para poder continuar con el ciclo de violencia. Entonces, por eso es importante que para trabajar con mujeres que están con esta situación de violencia intrafamiliar, entonces trabajar mucho el aspecto social, los grupos de ayuda mutua, fortalecer los vínculos entre mujeres es muy importante, ya que eso va a ser un elemento para que sea impulso, para que puedan salir en la recuperación. Por eso les hablo de este aspecto. Ya está, muy bien. Y ya creo que vamos a pasar a la parte preventiva, que es algo muy importante. No sé cómo estamos en tiempo, Sofía. A ver. Siguiente, Sí, por favor. podemos seguir, continuar. Ah, ya está, muy bien. Siguiente entonces. Ya está, muy bien. Entonces, ya está, muy bien. Entonces, en el escalamiento de la violencia, ¿no? Primero nosotros tenemos que identificar el premaltrato, ¿no? Entonces, es como lo que nosotros conocemos. Yo sé que en la forma en la cual ustedes da a conocer o identifican el ciclo de violencia es el siguiente, ¿no? Primero empezamos con la manera en la cual todo va bien, ¿no? Iniciamos que todo va bien, después inicia un proceso de tensión se podría decir, de tensión, de una situación fuerte, puede haber golpes, puede romper cosas, hay una situación de tensión fuerte, después viene la luna de miel, donde hay el arrepentimiento y todo lo demás. Entonces es importante, como dice acá, la violencia, el premaltrato, golpea, rompe cosas, violencia amenazante, verbalmente también. Entonces, a nivel inicial, empuja, restringe, ¿no? A nivel de una forma moderada, hay bofetadas, hay puñetazos, ¿no? Y a nivel severo ya es cuando ya hay un intento de feminicidio, ¿no? Una situación en la cual a veces es una forma ya es privada de vida, ¿no? O sea, hay una asfixia, ¿no? La golpea con un objeto. Entonces debemos tener mucho cuidado en este aspecto del escalamiento en la violencia. O sea, inicia de repente con un grito, con una forma que entre comillas decimos leve, pero a medida que va pasando, esto se va poniendo más, tiene un proceso que va madurando y va llegando a tener un aspecto muy fuerte al fin, ¿ya? Entonces eso también tenemos que tenerlo en consideración. Ya, muy bien, ahora sí. Uno de los puntos más que aún en centralizarnos, nosotros, más que todo que centralizarnos en sí, en la violencia, más que todo nosotros debemos dar prioridad a la prevención, desde desde donde estemos en este momento, ¿no? Si me estás escuchando en las redes sociales, donde tú estés, o sea, podemos prevenir estas formas de violencia, estos tipos de violencia. Sí, sí se puede prevenir. ¿Cómo sería, no? Mediante el diálogo, mediante la comunicación, mediante la escucha activa. A veces con esta situación de los teléfonos celulares, el diálogo y la comunicación se ha restringido mucho, hasta en el momento que estamos almorzando, están con el celular, entonces necesitamos nuevamente reaperturar el diálogo, la comunicación entre los integrantes de la familia.
porque si no, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a haber, ¿no? Siempre las fricciones, y eso de las fricciones es esto, ¿no? Que conlleva, de repente puede conllevar a un proceso de violencia, puede ser no necesariamente también a veces de pareja, sino también a veces de hijos hacia los padres o de padres hacia los hijos. Entonces actualmente se ven casos de que jóvenes denuncian a los padres o de que los padres denuncian a los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado y atención y poner atención al diálogo y a la comunicación, ¿no? La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Por eso tenemos el don de poder tener la capacidad de escuchar. Tenemos dos oídos en los cuales podemos poner atención a lo que nos dice otra persona, nuestro familiar, nuestro papá, nuestra mamá. Entonces, de poder escuchar, ¿no? Y de poder callar también en el sentido de poder analizar lo que nos dice la otra persona, ¿no? Es importante la escucha activa, poner atención a lo que nos está diciendo. Muy bien. Entonces, y también es importante, cuando hablamos de la comunicación, es importante que la familia, la pareja, los integrantes de una familia, es importante que se reúnan en un momento durante el día y digan, ¿no? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido el día de hoy? ¿Cómo qué es lo que les ha sucedido? ¿Qué es lo que les ha pasado? Y lo primero es cómo se han sentido. Me he sentido molesto, me he sentido alegre, me he sentido... Entonces es importante hablar de nuestras emociones, porque de caso de lo contrario, si no hablamos de nuestras emociones, lo que nos hacemos es ir guardando y después se podría decir acumulamos y como y ya lo saben los usuarios del Centro de Salud Mental Comunitario Socabaya, ya les dije, a veces tanto en acumular estas emociones negativas, a veces en un determinado momento estallamos como una olla a presión, ¿no? O sea, ¡pum!, reventamos. Entonces es importante poder hablar de nuestras emociones. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos irlo realizando en nuestra casa. Muy bien, excelente. Y la participación de la sociedad, ¿no? Actualmente estamos en unas situaciones, en momentos muy críticos a nivel social, a nivel de... específicamente a nivel social, en la cual nosotros nos damos cuenta de que a veces estamos de una forma muy reactiva, ¿no? Muy reactiva. Algo nos dicen y ya estamos respondiendo, o estamos teniendo ciertas formas ¿no? Formas en las cuales a veces nos va a ir de repente de una manera no adecuada, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho con lo que es la tolerancia, la paz, ¿no? Trabajar primero con nosotros mismos para poder trabajar con los demás, con nuestros familiares, con nuestra pareja, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, primero lo que les pediría a cada uno de ustedes es de que trabajemos ese proceso, ¿no? De que las cosas que estén sucediendo, que primero tener esa tolerancia primero, poder comprender y luego poder establecer lo que hemos dicho, el diálogo y la comunicación. Y también es importante, como ven en la imagen, trabajar mucho con los adultos, con las parejas, con los padres. Es importante desarrollar. La sociedad tiene un papel muy trascendente en la cual nosotros debemos trabajar con la familia, ya que a veces decimos, ¿no? Quiero ser el mejor papá, quiero ser la mejor mamá, pero primero tengo que ser, ¿no? Una buena pareja o una buena esposa, un buen esposo, ¿no? Porque los hijos observan, los hijos ven, y obviamente ellos eh, se dan cuenta de las cosas que está sucediendo, ¿no? Entonces, muchos casos de violencia a veces han estado guardados o no se ha dicho nada porque la mujer callaba, ¿no? Callaba y no quería dar a conocer esto, pero cuando llegó el momento de que el hijo ya a los 7, 8 años le dice, mamá, pero ¿por qué aguantas esto? ¿Por qué permites esto? No está bien esto, entonces nace como un despertar. Entonces, por eso, como les dije, esto es trascendente e importante, trabajar con familia, trabajar con las mujeres, con los varones también es importante, ¿ya? Entonces, ahora sí, muchas gracias a la red de salud Arequipa Cayoma, salud mental, muchas gracias. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta que me desean hacer.
Sí, tenemos unas preguntitas. Ya está, muy bien. A ver, nos dice, a ver, nos pregunta, eh, una usuaria dice, mi mamá me quita todo mi sueldo diciendo que ella me dio la vida y por ella estudié, así que tiene que mantenerla. Ya, Es lo que ya, nos comenta un usuario. a ver, claro. Me imagino que, como le dije en alguna, ¿cuál es el nombre de la persona que nos escribe? Nos ha escrito por inbox, entonces me imagino que no quiere que sepa su nombre. Ya, muy bien. Entonces, obviamente a veces nosotros, es importante, como les dije esta palabra, ¿no? Importante tener mucha tolerancia con nuestros familiares, más que todo, ya que ellos, ¿no? Son las personas más allegadas a nosotros. Y obviamente con esto no decir, ¿no? Entrégale todo el sueldo y que ella se administre, no, sino hay que poder dialogar y conversar con la mamá y decirle realmente, mira mamá, sí, obviamente, yo sé que ha habido un esmero en tus cuidados, ¿no? Pero es importante de que cada persona también sea independiente en las cosas que ella vaya realizando, ¿no? Tener esa forma en la cual él o ella pueda administrar su vida, pueda administrar su esto, porque también hay un poquito de nota de que siempre hay la sombra de mamá, o sea, el cuidado de mamá, ¿no? Entonces, de repente también está viviendo con mamá, entonces mamá indica, ¿no? Debe haber ese aporte por parte. Sí, obviamente, si esta persona vive en la casa de los padres y ya es mayor de edad y tiene un ingreso, un trabajo, de repente puede apoyar, ¿no? Decir, puedo apoyar con el pago de los servicios, de repente en qué, ¿no? Pero obviamente no es que todo el sueldo tiene que estar destinado a la que lo administre la mamá, sino que más que todo es el apoyar, ¿no? Al hogar, ¿no? Apoyar el diálogo, la conversación, la comunicación sería muy importante. De repente, también a veces y se observa a veces en consulta, ¿no? A veces de algo tan sencillo, a veces, como les dije, se va generando una situación grande y a veces dijo, te molestaste por eso y desde esa vez estaban molestos, ¿no? Desde ese momento de una simple situación han vivido resentidos años. Entonces es importante poder hablar de estos temas, ¿no? Es importante hablar de estos temas, ¿no? Entonces le hacemos siempre, eh, ¿no? El mensaje de poder tener mucha comprensión con la mamá y poder también hablarle mucho a mamá, ya que se nos viene el Así día de la es. Efectivamente, ¿no? Qué importante es la comunicación. Tenemos madre. otra preguntita, nos dicen si una mujer tiene una autoestima muy baja, ¿cómo poder ayudarle si no acepta la ayuda en muchas ocasiones? Ya, esto es muy cierto, como dice, ¿no? Muchas de las mujeres a veces no aceptan ayuda porque realmente ya ha perdido, o sea, sienten que ha perdido ese valor que tiene, esa luz que tiene, ¿no? Esa luz que ellas son. Entonces, pero ¿cómo se trabaja con ellas, ¿no? En primer lugar, nosotros nos de frente obligarla, o sea, me refiero de que nosotros tenemos que trabajar con ella, darle a conocer, es como decirle despierta o date cuenta de lo que tú eres, ¿no? Date cuenta de lo que tú eres y recuperarla, primero con ella, para que ella se dé cuenta, para que ella entienda y luego comprenda de lo que está pasando. Pero a veces en muchas situaciones vemos también nosotros de que a veces por una situación de cólera o ira, la mujer lastimada va y denuncia, de un momento va a la comisaría y denuncia de cólera porque ya no aguantó más y lo denuncia. Pero después, pasado, ¿no? Las 24 horas, va a la comisaría llevando un tapercito de comida para su pareja, ¿no? O sea, diciendo de que fue un momento de cólera o que ya lo perdonó o que quiere retirar la denuncia, ¿no? Entonces, por eso primero tenemos que trabajar con recuperar esa autoestima lastimada, recuperarla mucho, mucho, y eso, y aunque no lo crean, estimados amigos, se detiene en tiempo, o sea,
hay que darnos ese tiempo con esta usuaria. No es de la noche a la mañana, ¿ya? Entonces, eso, Sofía. Perfecto. Y es muy importante lo que mencionas, ¿no? El círculo vicioso que a veces se forma, ¿no? No Ujú. poder dejar estas, estas situaciones. Tenemos otra pregunta, nos dicen, por favor, ¿podría dar un ejemplo de los juegos mentales que Ya, mencionó en lo que es violencia psicológica? ya está. Con relación a los juegos mentales, ¿no? Más que Ujú. todo, como les puse el ejemplo y esto. El agresor o la agresora, porque también no vamos a negar que hay situaciones en las cuales de repente no se dan a conocer, pero ya hay denuncias que, que hay violencia hacia los varones, tanto física, psicológica. Entonces, los juegos mentales es más que todo hacer sentir mediante palabras, mediante mensajes, de que la otra persona está errada, está equivocada, ¿no? Equivocada, está equivocada. Por ejemplo, ¿no? Decir, yo puse el ejemplo, ¿no? Siguiente, y lo expuse aquí, ¿no? Decir, por ejemplo, mira, nada haces bien, todo haces mal, y todos los días lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Llega un momento en el cual eh, la persona que es violentada, llega un momento que cuando habla con otras personas, con su mamá, con una amiga o con alguien que de repente va a la tienda y dice, siento que todo lo que yo hago está mal. O sea, o sea, quiere decir que ese mensaje se ha interiorizado, ¿no? Se ha interiorizado y en el cual ella ya reconoce, y ella ya reconoce y dice que todo está mal, que todo le va saliendo mal. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos mucha atención a los mensajes, más que todo a las palabras, porque a veces tienen un doble sentido. Entonces tienen un doble sentido. O a veces te digo, mamita, mira, pues, ay, pues, no, no puede siempre, ¿no? O sea, con una manera así media burlesca, ¿no? Entonces, siempre haciendo sentir mal a la otra persona. Entonces, mucho cuidado con los mensajes que recibimos, estimados amigos. Así es. Muchísimas gracias, Virginia. Y bueno, así ya estamos terminando el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Y dinos, por favor, ¿cuál sería tu mensaje final a todos nuestros seguidores que nos están viendo para poder recalcarles de repente alguna conclusión? Claro, muy bien. Mi mensaje final sería, ¿no? Para ustedes, mi mensaje final sería, estamos en momentos muy relevantes, muy importantes también. Debemos tener mucha tolerancia, ¿no? Mucha paciencia y no dejarnos llevar, no dejarnos llevar se podría desbordarnos emocionalmente, sino tener esa tranquilidad para luego proceder, ¿ya? Entonces, muchos saludos a cada uno de ustedes y de verdad les mando un abrazo fraterno, un saludo fraterno también. Muchas gracias. Ujú. Muchísimas gracias, Virginia. Y bueno, amigos, ya nos estaremos viendo en una próxima secuencia de Conexión Comunitaria. Comentarles que a partir de este mes de mayo vamos a abrir una nueva secuencia los días viernes, que es hashtag diversión sin adicción. ¿Sí? Ay, Para todos ustedes, con mucho cariño, vamos a tratar lo que son temas de adicciones, de repente lo que es alcohol, drogas y de repente ludopatías, ¿no? Entonces, vamos a profundizar este tipo de temas los días viernes. Cuídense todos y ya nos estamos viendo. muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.